Axel, ¿dos? Dos hijos, los acabo de dejar en la escuela, Qué lindo. 5 y 8 recién cumplidos. Eso es la... Segundo grado, ahora el 4. Qué lindo. Sí, no, por suerte. La felicidad total, ¿eh? Sí, una cosa hermosa. Bueno, no, pero penoso. Ni hablar. Yo no quiero, no, me puse a llorar cuando enteré el tema porque es un angelito el pibe. ¿Cómo te castiga la vida de repente, eh? Te mete un piñazo, bueno, en otro tono. Sí, cosas realmente esas graves. No es grave todo en la vida, Axel, no es grave meterse a ministro de Economía con un proyecto y perder las elecciones y después te procesan, ¿es grave eso o no? Mira, qué sé yo la verdad que hago política desde muy chico. Yo hago política, no sé por qué, será un tema para investigar, pero desde que entré al secundario, también por la época histórica, yo entré al secundario en el 84 con la vuelta de la democracia, la llamada primavera alfonsinista, ¿te acordás, no? Después de la dictadura. ¿Cómo me acordás? 13 años, claro. No, pero bueno, yo tengo un recuerdo muy fuerte porque fue una especie de explosión. Consiguió que yo empezaba a cursar en el colegio, en el Nacional Buenos Aires, ¿no? Y ahí fue toda una revolución, como fue en toda la Argentina, pero uno de los aspectos importantes ahí, porque era un colegio con mucha tradición política, es que volvió la política, el centro de estudiantes, las manifestaciones, claro. Y bueno, una época de mucho avance y después mucha decepción. También un proyecto trunco, ¿no? Porque el alfonsinismo empezó con muchas promesas y bueno, y después fueron pasando las cosas que todos conocemos, la economía terminó muy mal, realmente con una crisis muy fuerte que desembocó finalmente en el menemismo. Así que, y después yo milité durante toda la época menemista en la universidad porque coincidió con mi carrera universitaria y después con mi trabajo de profesor investigador. Qué bárbaro. Así que en política no siempre las cosas van exactamente como uno quiere, pero para mí todos los años de kirchnerismo fueron una verdadera revelación. Pero por lo menos vos le zafaste a los golpes. Vos te imaginás, yo nací en el 47, mirá, y en el 67 ya estaba trabajando en radio, televisión. Pero vos te imaginás, nosotros vivimos ese golpe. Primero vivimos el loperreguismo con las muertes, que la policía. Yo estaba en el diario La Opinión, te imaginas, Timerman en la izquierda, y empezaron después vino el golpe, ya que te anunciaban y te anunciaron ese golpe con desaparecidos y que después se desarrolló, ¿no? Qué miedo, porque fue una... se desarrolló el golpe. Política a través del terror, ¿no? Del terror. Así que nosotros estábamos con el cuerpo en eso, ¿viste? Pues también, que la facultad, que el trabajo, que la radio. Vos, lo que no sabe mucha gente es que murieron muchos periodistas, que los milicos mataron. Primero fueron antisemitas, una porquería. Mataron muchos periodistas, violaron muchas mujeres, se robaron muchos bebés. Cuando más de uno sale a defender esa gesta que cree que fue patriótica por la ideología, se olvidaron que era una banda de delincuentes. Hicieron un descalabro en la sociedad argentina. Y persiguieron periodistas por bandos militares. Daba vergüenza a los bandos que escribían en la radio y las órdenes que ponían clavadas con una chinche en los canales de televisión. Y también me permito decir que hubo una parte de la prensa bastante cómplice, ¿no? Que tremendo. Esto. Sí, que ocultaba las consecuencias, bueno, lo que estaba pasando a nivel represión y lo que estaba pasando también a nivel económico. Yo me acuerdo, porque eso sí tengo recuerdo, era chiquito, pero me acuerdo de las Malvinas, me acuerdo del Mundial 78, me acuerdo como a veces cuando el pueblo, digamos, está sufriendo y hay persecución política, a través de algunos medios de comunicación, se crea un clima completamente distinto, una realidad virtual donde que permite creer que bueno, que todo anda más o menos bien, el vamos ganando, ¿no? Pues la Malvinas fue un hecho de locura de ese gobierno de miércoles que manejaba básicamente en Canal 7 Camps, al revés de lo que muchos creyeron, era Galtieri, con algunos productores periodísticos que decían que andaban ganando. Cuando yo llegué a España, yo transmitía fútbol en el 82, digo a transmitir el Mundial, me entero por la televisión española que perdíamos la guerra, porque uno se iba de acá creyendo realmente que podíamos recuperar a Malvinas, esas gestas que te metieron en la cabeza, esos locos. Cuando llegas a España, el noticiero... Una locura. Bueno, vamos ahora, sí.
Lo cual muestra, mira, con esto, para terminar la reflexión, porque ayer habló el ex ministro Lavagna, Sí, que comparó la situación económica actual con los militares y los con Menem. 90, Sí, sí. Y yo, por eso, para cerrar un poco, hay que tener mucho cuidado cuando la situación económica y el estado de, por lo menos yo viendo lo que está pasando, lo que hablábamos la última vez que estuve en tu programa, que la situación en los barrios carenciados, sí, sí, sí. digamos, a uno le puede pegar la inflación, la devaluación, todo eso de una manera, pero hay lugares donde la gente se está quedando masivamente sin trabajo y con muchos problemas para llegar a fin de mes, para parar la olla. Pero ¿por qué, Axel? Técnicamente, ¿por qué se acelera eso ahora? Mira, acá lo que pasó, y yo lo vengo diciendo, no quiero ponerme a disputar la primicia con Lavagna, ¿no? Pero yo desde enero que estoy diciendo que las medidas que va tomando el gobierno de Macri, lamentablemente no son las que prometió en campaña, sino que han cumplido prácticamente al pie de la letra, incumplió todas las promesas de campaña, y sin embargo lo que hizo en la economía tiene semejanza con los programas neoliberales, porque la afiliación histórica es esa. Acá lo que pasó es que llegó Macri diciendo que iba a abrir el cepo, devaluó muy fuerte, devaluó como 50%, insistiendo con que eso no se iba a ir a precio. Yo creo que ese es el pecado original, digamos, de la política económica de Macri, porque cuando devalúa tan fuerte, Prat Gay y algunos especialistas, digamos, de la oposición en aquel entonces, después del gobierno, decían que el dólar ya estaba igual que el paralelo, que el blue, o sea que la devaluación iba a ser absolutamente inocua, dicho de otra manera, iba a ser algo que no iba a afectarle la vida a nadie, porque era, como a ellos les gusta decir, sincerar una variable. Yo venía diciendo que no, que la economía no se movía al paralelo, solamente gente que estaba muy vinculada al sector financiero, o digamos, o a las compras de productos extranjeros, y no las masivas, sino particulares, podían pensar que el blue era el precio del dólar. Devaluaron y dicho y esto, se fue a los precios, entonces hubo una caída muy fuerte del salario real y de la jubilación, de todo. Yo creo que a nadie le subió más de 30% el ingreso, a nadie casi, muy pocos sectores tuvieron más de 30% de aumento de ingreso, y los precios se movieron 42%, 43% en el año, pero los alimentos mucho peor, casi 60%. Entonces eso quiere decir que la gente que gasta sus ingresos en compra de alimentos, básicamente, o sea, los sectores populares, sufrieron muy fuerte esta caída porque una inflación del 60% en alimentos con un aumento de salario, en el mejor de los casos, digo, para el que no perdió el laburo. Entonces esto es de manual, no hay demanda interna, y entonces esto genera una recesión interna muy grande. ¿A qué apostaba el gobierno? A que devaluando le iban a salvar las exportaciones y la entrada de capitales. Bueno, las exportaciones cayeron también por una cuestión que también advertimos los economistas que miramos el mundo de otra manera, que es que haciéndole mimos a Estados Unidos y a los mercados mundiales y con el libre comercio, no se vive en la Argentina, o vive en sectores muy chiquititos. Lo demás les pegó muy mal a la industria, que ahora no le puede vender al mercado interno porque le golpearon el salario. Le pasa que también le abrieron las importaciones. Todos estos elementos, ninguno tiene que ver con algo que uno puede decir pesada herencia. Son decisiones que tomaron. Lo único de la herencia que yo veo que está operativo es que como desendeudamos el país, han empezado a cubrir los agujeros con un endeudamiento masivo. Así que tenemos para la gente caída del sueldo en términos de compra, para los productores caída de la demanda, entrada de importaciones y tasa de interés por el cielo, y los únicos que ganan son los grandes exportadores y los especuladores financieros. Pero es de manual, Mauro, no hace falta ser especialista en economía. Lo que hicieron está mal, lo hicieron a destiempo y está teniendo estas consecuencias. Yo creo que coincido también con el exministro Lavagna, no coincido muchas veces con lo que termina siendo su fuerza política, porque ha apoyado medidas que son en este sentido, pero vamos a lo que tenemos en común. Me parece que lo pueden cambiar, pero tienen que empezar a gobernar para la mayoría, tienen que empezar a gobernar para los que tienen menos, tienen que empezar a preocuparse. Mira, te digo por mi experiencia personal y también por lo que era Cristina. Se perdía un empleo en la Argentina, un empleo que nos pasó en el 14, que también hubo un corrimiento cambiario, pero bueno, ¿qué hicimos?
salimos corriendo como bomberos para salvar los empleos. Ese era nuestro objetivo, los empleos, el salario. Este gobierno está en otro canal, un canal de cable vive, donde lo que le importa es el Davosito, le importa, digamos, la sociedad rural, le importa, bueno, y después los errores diplomáticos que han cometido, ¿no? Vinieron con que iban a poner la Malcorra al cargo de la ONU, nosotros, bueno, lo mirábamos con cuidado, pero fracasó, y después esa política de seducción al gobierno de Obama, y la cosa de hacer libre cambio con Estados Unidos, o sea, la dependencia de Estados Unidos, el problema que tiene para países como Argentina, no es ideológico, es real, es productivo. Nosotros, si nos ponemos en libre comercio, digamos, en integración así abierta y sin protecciones con Estados Unidos, y vamos a perder fuente de trabajo, porque nosotros los norteamericanos no tienen mucho para comprar de nuestra producción. Uh-huh. Nos liquida el mercado interno y nos deja muy complicados. Bueno, Axel, ¿qué vas a hacer con el tema del juicio, de lo que dictaminó la Cámara, del dólar futuro? ¿Vas a apelar o no? Mira, yo veo que estamos en una época donde, no sé, Mauro, si vos te fijaste, pero no hay ningún jurista importante, abogado, ni siquiera miembro del oficialismo hoy, que diga que esta causa dólar futuro tiene razón de ser. No escuché nada. Pero lo escuché a Bonadío ayer explicando que hay administración infiel y fraudulenta y todo eso. Sí, pero mira, si vos le preguntás a Pinedo, a Negri, a los que hicieron la denuncia, todos dicen que esto no tiene razón de ser, porque hicieron la denuncia para otra cosa, no era contra Cristina ni contra mí, era por un tema del Banco Central en aquel momento, y entonces esa causa la verdad que jurídicamente no tiene sentido, está difícil de explicar. Lo que acusa Bonadío básicamente es que nosotros tendríamos que haber hecho la devaluación que hizo Macri, y que si no es administración infiel, una figura que yo recién conozco, porque no es una figura de corrupción, no dice que hayamos favorecido a ningún tercero, menos todavía amigos nuestros, conocidos, empresarios cercanos al kirchnerismo. Empezó a investigar eso y le falló esa línea de investigación. Lo que sí se encontró, que es la novedad, es que los que habían comprado dólar futuro cuando no eran funcionarios, después, antes de ser funcionarios, fueron a negociar cuánto les iban a pagar y después lo cobraron, fueron los funcionarios del gobierno de Macri. Entonces, es una causa rara, porque esta cosa de, bueno, muchas veces cuando hablan de corrupción K, y uno dice, bueno, pero aparecieron los Panama Papers, es cierto, no es cuestión de compensar, pero en esta causa es simpático, hasta simpático lo que pasó, que buscaban corrupción K y encontraron una causa de corrupción de los macristas, que estaban antes de afuera del gobierno, Quintana, Lopetegui, y lo menciono, Caputo, lo menciono, porque ellos compraron dólar futuro, está bien, no eran funcionarios, pero después fueron los funcionarios que le dieron la responsabilidad de negociar cuánto iban a cobrar. Entonces estaban en las reuniones donde discutían cuánto se iba a pagar por el dólar futuro. Bonadío, que si piensa que esto era un error o una cuestión que iba a generar una pérdida de recursos para el Estado, podría haber frenado, porque el presidente del Banco Central le pregunta a Bonadío, ¿qué hago, pago o no pago? Y Bonadío le dice, pague. Sí. Con lo cual, si hubo un delito, un problema de administración, o alguien que se enriqueció, todo eso está del lado de Macri. Lo que pasa es que hay una causa que no avanza, que es la que investiga a los funcionarios de Macri. Y después está otra causa que ya nadie entiende bien a qué se puede referir, porque Bonadío nos acusa algo así como de haber hecho una política económica que a él no le gusta, él hubiera devaluado, los efectos los tenés a la vista de la devaluación a la Macri, él hubiera devaluado y dice que si no devaluábamos, entonces estábamos demorando el tipo de cambio y perdiendo plata impidiendo una devaluación. Pero sinceramente, si hoy mirás lo de las LEVAC del Banco Central, la tasa de interés, ellos la tienen altísima, van a pagar como 3 veces más de lo que se pagó en dólar futuro para impedir también una devaluación. Con lo cual, juzgar la política económica en síntesis. Por eso la política económica. Por eso te pregunto no si te conviene apelar o lo vas a dejar ir a juicio oral como Cristina. Y a mí me parece que lo mejor es resolverlo lo antes posible. Resolver esto lo antes posible. Con un juicio rápido. Si a mí me dejan hablar y explicarlo con tiempo, yo creo que, como tantas cosas que le está pasando al macrismo, busca echarle la culpa al gobierno anterior y se encuentra con todo funcionario de su gobierno.
los que se enriquecen son los miembros de su gobierno, que eran CEOs y hoy probablemente sigan trabajando más para esas empresas que para el bienestar general, ¿no? Entonces yo creo que está bien darle difusión a esto, y a mí tampoco me gusta porque esto no es un caso de corrupción, pero bueno, ellos lo venden como algo parecido, porque hay tanta confusión con esas causas políticas que parece que lo de dólar futuro, dicen, se perdieron 50.000. Bueno, hoy con la política del Banco Central están perdiendo no solo 150.000 millones de dólares, 200.000 puestos de trabajo por cómo tienen la tasa de interés para que no haya una evaluación fuerte. Lo que yo no creo es que esto lo tengamos que discutir en tribunales, porque entonces yo puedo decir, con el mismo criterio, si se aplica el mismo criterio que está aplicando Bonadío, Sturzenegger, Fraga y Macri tienen que ir a explicar toda la plata que están poniendo en tasa de interés para la bicicleta financiera. Sí. Yo creo que está muy mal la política. Lo que pasa es que si abre el camino la justicia de ver cuánta plata ponen para sostener determinadas variables económicas, bueno, ellos están haciendo su política. Lo que pasa es que el resultado de nuestra política era que no se perdían empleos y crecían los salarios. El resultado del desastre macroeconómico es que perdemos empleo, las pymes están peor que nunca. Vos lo sabés, Mauro, los números que está dando la economía, el segundo semestre son mucho peores que el primero. El segundo semestre era peor que el primero. Así que yo creo que está bien, digamos, ellos quieren ir por la vía judicial. Vos fijate que gana Trump y bueno, Cristina tiene un problema judicial. Viste, ya parece un poco caricaturesco que estemos discutiendo, en vez de lo que pasa en la Argentina y cómo arreglarlo, lo que presuntamente el gobierno ya se le acabó un poco la cuerda, la idea esta de que todo es culpa de otro, pero bueno, que resuelvan algo. Y nosotros tenemos propuestas para hacer. Si ellos vuelven a creer en el salario de los argentinos, en los ingresos de los argentinos, la economía se arregla, Mauro. Se arregla, tienen que tomar decisiones en contra de algunos grupos económicos que me parece que tienen una alianza muy fuerte con el gobierno actual. Y es otra cosa, es otra ideología, otra cultura, me parece. No creo que vuelva a nada de lo de ustedes, no me parece. Bueno, pero lo dijo Labaña, era lo nuestro estrictamente. Creo que todo el arco económico, no es neoliberal, está marcándole al gobierno, apliquen políticas a favor de las pymes, de la industria, de los laburantes, porque eso es lo mejor que podemos hacer, más con un mundo, con Trump en la Casa Blanca, viste, que si él empieza a aplicar proteccionismo, sube las tasas de interés, restringe, complica a las economías extranjeras, no presta plata como estaba prestando los bancos bajo el gobierno de Obama para endeudar de nuevo a los países, y bueno, esta política económica se hace más inviable de lo que es, porque hoy, abriendo la economía y endeudándonos, vos fijate que estamos en una especie de situación donde nos podemos contagiar de cualquier cosa. Porque antes ellos nos acusaban de proteccionistas, de levantar los salarios artificialmente, de cuidar a las pymes que eran ineficientes. Bueno, todo el discurso neoliberal. Hoy han levantado todo eso y tenemos una economía que está a la intemperie, la verdad, y en una tormenta mundial. Basta leer los diarios mundiales, que no solo lo critican a Macri, todos los diarios mundiales ya, todos, dicen no llegaron las inversiones, no mejoró la economía, además el lío que está haciendo con los derechos humanos, desconociendo la política que se aplicó desde Alfonsín, no solo nuestro gobierno, a los 30.000 desaparecidos, está el ARSAT liquidándolo, está todo para atrás, y todo para unos pocos, porque hay gente que se está llenando de guita, y esto hay que mostrarlo, porque hay pequeños sectores muy concentrados para los que están gobernando y que tienen su revolución de la alegría. Para los demás, pan y agua, o ni eso. Gracias, querido. Un abrazo grande, Axel. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Gracias por... Al contrario, te lo bien. El diputado Axel Kicillof, el ex ministro de Economía.